Ese auto de colección se lo regalé a mi nieto, no a ti. El abuelo llegó a la cena de Navidad. Vio que mi hermana Influence usaba mi BMW y lo que pasó después destruyó a mi familia para siempre. La cena de Navidad empezó a las 9 de la noche, pero el desastre ya estaba servido antes del primer bocado. Me llamo Diego Morales, tengo 24 años y soy técnico de mantenimiento industrial. Llegué a casa de mis padres con una bolsa de regalos baratos, una camisa que me quedaba grande y la esperanza de pasar una noche tranquila. Mi hermana Sofía, de 22 años, influencer de medio pelo, apareció media hora tarde, envuelta en un vestido plateado, con el cabello planchado y un bolso que costaba más que mi sueldo de 2 semanas. En la calle, mi BMW de colección brillaba bajo la luz del farol, estacionado frente a la casa como si fuera suyo. Ella entró hablando de una colaboración con una marca de ropa, de seguidores, de fiestas. Nadie le preguntó por el coche. Nadie mencionó que el auto era mío. Mi madre Adriana, 48 años, la recibió con un abrazo y un «Te ves hermosa, mi princesa». Mi padre Roberto, 50, contador, levantó la copa sin decir nada. Mis tíos y primos aplaudieron su llegada como si fuera una reina. Yo me senté en la esquina de la mesa, junto a la abuela Elena, 70 años, que me apretó la mano por debajo. «Paciencia, Diego. Todo llega», me susurró. No supe si hablaba de la justicia o de la cena. El abuelo Ernesto, 72 años, expiloto de carreras y dueño de talleres mecánicos, llegó 15 minutos después. No traía regalos. Traía la mirada de un viejo que no tolera injusticias. Nos saludó a todos, se sentó a la cabecera y, antes de que sirvieran el pavó, me miró directamente. «¿Qué tal te ha funcionado el BMW que te regalé de cumpleaños?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque congelado. Mi madre se puso rígida. Sofía tosió. Mi padre miró su plato vacío. Los tíos dejaron de masticar. Yo abrí la boca, pero mi madre se me adelantó. «Él no lo necesitaba, papá». Decidió dárselo a Sofía para sus salidas de compras y su trabajo de influencer. Ella lo está usando para su imagen y para moverse con sus amigas a lugares importantes. El abuelo giró la cabeza hacia ella con una lentitud que pesaba. «¿Y por qué responde mi hija, si yo le pregunté a mi nieto?». El silencio se hizo espeso. Mi madre intentó sonreír. «Porque yo lo sé todo, papá». Él se lo dio por voluntad propia. El abuelo dejó caer el puño sobre la mesa. Los cubiertos saltaron. «Ese auto de colección se lo regalé a él. Y ustedes tienen la valentía de arrebatárselo. Ahora quiero oírlo de su boca, no de la tuya». Sus ojos se clavaron en los míos. «Diego, ¿le diste el coche a tu hermana?». Mi madre me miró con una advertencia sin palabras. Sofía me lanzó una sonrisa filosa. Mi padre se encogió en su asiento como un animal acorralado. Apreté la servilleta bajo la mesa. Quería mentir. Quería decir que sí, que se lo había cedido, que no había problema. Pero algo dentro de mí se partió. «No, abuelo», dije. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Me lo quitaron. Dijeron que Sofía lo necesitaba más que yo para sus compras y sus salidas. Y a mí me niegan usarlo incluso para ir al trabajo. Llevo meses tomando autobús a las 4:30 de la madrugada y aún así llego tarde». El abuelo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ya no había furia en ellos. Había una decisión. A partir de ahora le devolverán el auto a Diego. Y si no lo hacen, les irá peor. Esta vez no tendré piedad. La abuela miró a mi madre con una decepción que dolía más que un grito. «Yo nunca te crié de esa manera. Tu padre le dio el auto a Diego porque lo necesita para su trabajo. Y ella se lo lleva, y encima el mantenimiento se lo dejan a él. Eso no se va a quedar así». Mi madre intentó protestar, pero el abuelo levantó la mano. Se acabó la discusión. «Mañana hablaremos en privado». La cena terminó sin postre. Los tíos se fueron en silencio. Sofía salió furiosa, azotando la puerta. Mi madre me alcanzó en el pasillo. «Eres un traidor. Nos hiciste quedar mal frente a todos.
No tienes idea de lo que acabas de hacer. Su aliento olía a vino y a rabia. Mi padre no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de lástima y cobardía. El abuelo se me acercó y me puso una mano en el hombro. Tú no te quedas aquí esta noche. ¿Te vienes conmigo? No pregunté. No dudé. Salí de esa casa con la sensación de haber escapado de una cámara frigorífica. Subí al coche del abuelo, un sedán negro que olía a cuero y a tabaco de pipa. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Mi madre seguía en la puerta, con los brazos cruzados y una furia silenciosa que prometía guerra. Llegamos a casa del abuelo pasadas las 11. La abuela nos esperaba con 2 tazas de café con leche y un platito de galletas y panecillos. Nos sentamos en el sofá, cada uno en su extremo. El abuelo tomó su taza, la sostuvo un momento y me preguntó, ¿por qué estuviste callado y no me dijiste nada? La pregunta no era un reproche. Era una puerta abierta. Porque no quería causar problemas, abuelo. Y ahora ya los causé. No quería echar a perder las cosas. Él sonrió, esa sonrisa de viejo que ha visto demasiado. Tú no has hecho nada malo. Solamente esta vez te defendiste y pudiste decir la verdad aún teniendo miedo. Me quedé callado, mirando el vapor del café. Me he aguantado mucho, abuelo. Sobrellevando cada cosa, resolviéndome mis asuntos día con día, con gran dificultad. Pero no me ha detenido. Recuerdo que me dijiste que cuando te educaron a ti, te decían que debías aguantarte y no ser chillón, que la vida no es de colores. El abuelo asintió. Eso me lo enseñó mi padre, y a él el suyo. Pero no significa que debas permitir que te pisoteen, Diego. Continué, siempre he sabido controlar mi carácter, aunque por dentro quería gritar de rabia. Pero siempre supe que tarde o temprano habría justicia. El abuelo dejó la taza sobre la mesita. Muy pronto tendrás el auto de vuelta. Lo puse a tu nombre. Ese auto es muy valioso para mí, yo lo mejoré para que pudieras llegar a tiempo a cualquier lugar, ya sea a tu trabajo o cuando quisieras ver a alguna chica. Sonreí por primera vez en meses. No sabría qué hacer sin tus consejos, abuelo. En verdad te extrañé mucho. El abuelo me contó entonces que fue piloto de carreras en los años 70. Que aprendió a reparar autos, a mejorar motores, a sentir las máquinas como extensiones de uno mismo. Esa noche, entre café, galletas y silencio, mi abuelo y yo nos convertimos en aliados. Y la guerra, aunque aún no lo sabíamos, ya había comenzado. La mañana siguiente, mi madre empezó la guerra antes de que yo terminara el café. A las 7, mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Luisa. Tu madre dice que amenazaste a Sofía y que le pegaste. ¿Es verdad? Luego otro de mi primo Marcos, oye, ¿qué pasó en la cena? Sofía publicó una historia llorando. Abrí Instagram. Ahí estaba Sofía, con los ojos hinchados y la voz entrecortada, diciendo, mi hermano me amenazó frente a toda mi familia. Quiere quitarme mi coche, el que me ayudó a conseguir mi trabajo. Tengo miedo de vivir con él. Cientos de comentarios atacándome. Basura, machista, deberían denunciarlo. Mi abuela Elena me quitó el teléfono de las manos. No lo mires. Eso es veneno. El abuelo llamó a Ramón, su investigador privado, y le ordenó recopilar cada publicación, cada mensaje, cada difamación. Guarden todo. Hasta el último insulto. Esto no se va a quedar en una pelea familiar. Esto va a ser un expediente judicial. A las 10 de la mañana, 2 policías tocaron la puerta. Mi madre me había denunciado por violencia doméstica. Dijo que la empujé en la cena. Que estaba aterrada. Que Sofía era testigo. Los agentes me interrogaron en el porche. Yo respondí con la verdad, sin alzar la voz. El abuelo llamó a su abogada, Patricia Solís. En 2 horas, la denuncia se vino abajo. No había marcas, no había testigos creíbles, y las publicaciones de Sofía contradecían la versión de mi madre. La abogada presentó una contradenuncia por falsa denuncia y difamación. Ese mismo día, mi madre y mi hermana aprendieron que mi abuelo no jugaba. Ramón entregó su informe el 2 de enero. Lo leímos en la mesa del comedor,
con café y silencio. Sofía no solo usaba mi BMW para pasear. Lo usaba para transportar bolsos y relojes falsificados desde un proveedor en la zona industrial. Tenía deudas con un tipo apodado, el Chino, a quien le debía $8.000 por mercancía no pagada. Además, había chocado el coche hacía 3 semanas contra un poste en un estacionamiento, y en lugar de reportarlo, lo llevó a un taller clandestino donde pagaron $200 en efectivo para disimular el golpe. Mi dinero, porque yo le había prestado mi tarjeta para una emergencia, que nunca me explicó. Y lo peor, mi madre había usado el título de propiedad del coche como garantía para un préstamo de $10.000 con un prestamista de barrio. Sin mi firma. Con un poder falso. El abuelo golpeó la mesa con el puño. Esto ya no es un asunto familiar. Es delincuencia. Patricia presentó la demanda civil y penal esa misma tarde. A las 8 de la noche, mi madre me llamó. Su voz temblaba de rabia. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué me estás demandando? Soy tu madre. Respiré hondo. Pregúntale al abuelo. Él está haciendo el movimiento. Ella gritó algo más, pero colgué. Mi madre cambió la cerradura de la casa al día siguiente. Me dejó sin mis herramientas de trabajo, mi ropa de invierno y mis documentos personales. El abuelo me acompañó con la policía y una orden judicial para recuperar mis pertenencias. Mi madre abrió la puerta con el rostro desencajado. Este es el ladrón. Llamen a la policía. Sofía grababa todo con su teléfono, narrando en vivo, mi hermano vino con matones a invadir nuestra casa. Los vecinos se asomaron. El abuelo no se inmutó. Mostró la orden a la gente. Procedan. Entramos. Mi madre se plantó en el pasillo. No vas a tocar nada. El abuelo la miró con una frialdad de invierno. Tú firmaste un préstamo con un prestamista usando un auto que no es tuyo. Tú presentaste una denuncia falsa. Tú difamaste a tu propio hijo. Si sigues, te vas a arrepentir cada día de tu vida. Mi madre se quedó pálida. Sofía dejó de grabar. Recogí mis cosas en silencio, metí todo en 2 maletas y salí. Esa noche, Sofía usó mi coche para ir a una fiesta. A la 1:15 de la madrugada, chocó contra un poste de luz a 3 cuadras de la casa. Se bajó, miró el daño y huyó. Un testigo llamó a la policía. Las placas identificaron a Diego Morales. Encontraron el coche abandonado, con el frente destrozado y una botella de vodka en el asiento del copiloto. El abuelo recibió la llamada a las 2. Me despertó. Levántate. Tu hermana acaba de regalarnos la prueba perfecta. Y así, en medio de la noche, la guerra dio un giro que ni mi madre pudo prever. La policía encontró mi BMW destrozado contra un poste de luz en la avenida principal, con el capó humeando y una botella de vodka rodando bajo el asiento del copiloto. El testigo, un taxista que esperaba un pasaje, declaró que vio a una mujer con vestido plateado bajar tambaleándose, mirar el daño y correr hacia un coche negro que arrancó sin luces. La descripción coincidía con Sofía. Cuando los agentes llamaron a mi puerta a las 3 de la madrugada, mi abuelo ya tenía a Patricia Solís en línea. No toques el coche, no hables con la prensa y no aceptes llamadas de tu madre, me ordenó. Sofía publicó una historia a las 4 de la mañana, con la voz arrastrada, alguien chocó mi coche, no sé quién fue. Esto es una conspiración. La borró a los 20 minutos, pero Ramón la capturó antes. El abuelo entregó la grabación al juez junto con el informe del accidente y la declaración del testigo. A las 10 de la mañana, el juzgado emitió una orden de restitución inmediata del vehículo, aún dañado, y una orden de alejamiento provisional contra Sofía y mi madre. Esa tarde, mi hermana intentó sacar dinero de un cajero con la tarjeta de crédito que me robó. La máquina se la tragó. Su cara de pánico fue grabada por la cámara del banco. El abuelo sonrió al verla, ahora sí se va a enterar de lo que cuesta jugar con fuego. La audiencia preliminar se celebró 3 semanas después. Mi madre y Sofía llegaron con un abogado joven y nervioso que no dejaba de revisar sus papeles. Yo llegué con el abuelo, la abuela y Patricia, cargando una carpeta con 300 páginas de pruebas.
El juez, un hombre canoso de mirada cansada, pidió silencio. Patricia expuso el caso, la transferencia del coche a mi nombre, el arrebatamiento ilegal, el préstamo fraudulento, la falsa denuncia, la difamación en redes, el accidente con fuga. Cada acusación venía con evidencia. Mi madre se levantó de golpe. Eso es mentira. Él le regaló el coche a su hermana. El juez la fulminó con la mirada. Siéntese o la hago desalojar. Ella se sentó, temblando. El abogado defensor intentó presentar un contrato de compraventa firmado por mí, donde supuestamente yo le vendía el coche a Sofía por $5.000. Patricia sonrió. Señoría, solicito un peritaje caligráfico de inmediato. Esa firma es falsa. El juez accedió. El perito tardó 3 días en confirmar lo obvio, la firma no era mía. Era una imitación burda. El contrato fue declarado nulo. Mi madre y Sofía, atrapadas en su propia mentira, se derrumbaron frente al juez. Pero el golpe más duro vino después. Roberto, mi padre, tomó la decisión de testificar. Subió al estrado con la cabeza baja y las manos temblorosas. Patricia le preguntó qué vio la noche de Navidad. Él miró a mi madre. Ella le devolvió una mirada de odio puro. Vi a mi esposa arrebatarle el coche a mi hijo. La escuché decir que él no lo necesitaba. La vi presionarlo con echarlo de la casa. Y me callé. Su voz se quebró. Me callé durante años. Por miedo. Por comodidad. Porque era más fácil no enfrentarla. Mi madre se puso de pie. Roberto, no. El juez la ignoró. Roberto continuó, Diego trabajaba desde los 16. Nunca pidió nada. Y yo permití que lo despojaran. No fui un padre. Fui un espectador. Las lágrimas le corrían por la cara. Mi abuelo asintió en silencio. Yo no sentí rabia hacia él. Sentí pena. Porque entendí que también era una víctima, aunque de otra manera. El juez le agradeció y lo excusó. Mi madre se quedó mirándolo con la boca abierta. Sofía lloraba en silencio. La sala entera parecía contener la respiración. El fallo llegó una semana después. El juez ordenó la restitución inmediata del BMW a mi nombre, el pago de $30.000 por daños materiales y morales, y la prohibición de que mi madre o mi hermana se acercaran a mí o al vehículo. Además, mi madre fue hallada culpable de falsa denuncia y difamación, con una multa de $10.000. Sofía fue procesada por falsificación documental, estafa, accidente con fuga y conducción temeraria. El juez dictó prisión preventiva por riesgo de fuga. Cuando los guardias la esposaron, Sofía gritó, «Esto es culpa de Diego. Él arruinó mi vida». Mi madre intentó abalanzarse sobre mí, pero 2 agentes la detuvieron. Mi abuelo me tomó del brazo y me sacó de la sala. Afuera, el sol brillaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Respiré hondo. Como si hubiera estado cargando una piedra y por fin la hubiera soltado. El abuelo asintió. Aún no termina. Ahora viene la parte difícil, reconstruir. Yo miré al cielo. Tenía razón. La guerra legal estaba ganada. Pero la guerra interna apenas comenzaba. Y había que decidir quién quería ser después de todo aquello. La madre de Diego no se rindió ni con su hija en prisión preventiva. A los 2 días del fallo, amaneció con una campaña sucia en redes. Publicó en su muro, «Mi hijo es un monstruo. Nos robó, nos difamó y ahora metió a su hermana a la cárcel. Compartan para que todos sepan quién es Diego Morales». Adjuntó una foto mía, tomada sin permiso en la cena de Navidad, con la cara desencajada y una copa en la mano. La publicación se compartió cientos de veces. Luego vinieron los mensajes directos. «Ojalá te mueras, maldito. Te vamos a encontrar. Deberían hacerte lo mismo que le hiciste a tu hermana». Desconocidos escribían a mi teléfono. La abuela Elena me quitó el móvil. «No mires eso. Es veneno puro». El abuelo llamó a Patricia Solís. Presentó una demanda por difamación, acoso y daño moral contra mi madre,
pidiendo además una orden de alejamiento total que incluyera redes sociales. El juez la concedió en 48 horas. Mi madre violó la orden a las 6 horas, publicando un vídeo desde una cuenta falsa. La policía la detuvo en su casa. La imagen de mi madre esposada, con el camisón arrugado y el pelo sucio, circuló por los grupos de la familia. Nadie salió a defenderla. Mientras tanto, Sofía, desesperada en su celda, intentó vender mi coche. El BMW seguía a mi nombre, con orden de restitución. Pero ella contactó a un comprador ilegal, un tipo que compraba autos dañados sin papeles. Le ofreció $8.000 en efectivo. La policía, con la ayuda de Ramón, que ya vigilaba sus movimientos desde la cárcel, interceptó la llamada. La transferencia se frustró. Le imputaron un delito más, tentativa de venta de bien ajeno. La madre, al enterarse, sufrió un colapso nervioso en la comisaría. La internaron en un hospital público. Diego no fue a visitarla. El abuelo le dijo, no tienes que ir. Ella te atacó. Y va a seguir atacándote si le das la oportunidad. Roberto, su padre, apareció en casa del abuelo una noche, con una maleta y la mirada vacía. No puedo más. Me equivoqué toda la vida. Quiero enmendar lo que hice. El abuelo lo miró en silencio. Luego le dio una habitación. Aquí tienes un techo. Pero ganarte el respeto de tu hijo te va a costar años. Recuperé el BMW un viernes por la mañana. Estaba destrozado, con el frente hundido y una raya profunda en la puerta del conductor. El abuelo lo vio y sonrió. Perfecto. Así me das trabajo. Me llevó a su taller, ese lugar donde el olor a aceite y metal se te pegaba en la ropa. Tu hermana nunca entendió que un coche no es un juguete. Es una máquina que se respeta. Yo lo voy a reparar. Y tú me vas a ayudar. Pasamos 3 semanas arreglándolo. Me enseñó a desmontar el motor, a pulir las piezas, a ajustar la suspensión. Cada tarde, entre llaves y bujías, me hablaba de sus años como piloto. De carreras, de victorias, de derrotas. La pista te enseña quién eres. Y tú, nieto, eres de los que no se rinden. Esas palabras valían más que cualquier sentencia. Cuando el coche quedó impecable, brillante, mejor que antes, me entregó las llaves. Ahora es tuyo. De verdad tuyo. Lloré. No por tristeza. Por gratitud. Mi madre salió del hospital 2 semanas después. Llamó a mi teléfono desde un número desconocido. Atendí sin pensar. Diego, soy yo. Necesito ayuda. Tu padre no me recibe. Sofía está en la cárcel. No tengo dónde vivir. Dame dinero. Solo un poco. Soy tu madre. Su voz sonaba quebrada, pero yo ya conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando me pedía que le diera el coche a Sofía. No puedo ayudarte, mamá. Me hiciste daño. Y sigues sin pedir perdón. Ella cambió el tono. ¿Perdón? ¿Perdón de qué? Tú nos destruiste. Tú metiste a tu hermana a la cárcel. Ahora me dejas en la calle. Eres un monstruo. Colgué. Bloqueé el número. El abuelo, sentado a mi lado, me pasó una taza de café. Hiciste lo correcto. La manipulación no se cura con dinero. Se cura con distancia. Esa noche, mi madre intentó refugiarse en casa de mi tía Luisa. Duró 2 días. Luego en casa de una amiga. La echaron. Terminó en un motel barato, con lo puesto. Sofía, desde la cárcel, le escribió una carta: todo esto es culpa tuya por no haberme defendido mejor. Me arruinaste la vida. Mi madre rompió la carta y lloró. Por primera vez, lloró por algo que no era ella misma. El divorcio de mis padres se firmó un miércoles de marzo. Mi madre no asistió. Mi padre salió del juzgado con los hombros caídos, como si acabara de quitarse un yugo de hierro. Perdí todo lo que creía tener. Pero gané la oportunidad de ser tu padre. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, de esos que no se han dado en años,
pero que significan más que 1000 discursos. Sofía fue condenada 2 meses después por falsificación documental, estafa, accidente con fuga y tentativa de venta de bien ajeno. 2 años de prisión efectiva. Mi madre, como cómplice en la falsa denuncia y la difamación, recibió una condena menor, 6 meses de prisión en suspenso y una multa que no podía pagar. Quedó en libertad condicional, con la obligación de no acercarse a mí ni al coche. El abuelo, satisfecho, pidió una copia de la sentencia. La voy a enmarcar en el taller. Como recordatorio. La abuela Elena sonrió por primera vez en meses. Para que sepas, nieto, que la justicia a veces llega tarde, pero llega. Esa noche cenamos en su casa. Pavó, puré, vino. Sin gritos. Sin reproches. Sin silencio incómodo. Era una familia distinta. Rota, sí, pero real. Me mudé a un apartamento propio cerca de mis abuelos. El abuelo me ofreció un puesto en sus talleres. No te voy a regalar nada. Vas a trabajar como todos. Pero vas a aprender un oficio que te va a dar de comer toda la vida. Acepté. Empecé desde abajo, limpiando piezas, ordenando inventario, cargando llantas. Poco a poco fui subiendo. Mi padre, Roberto, consiguió un empleo en una empresa de contabilidad. Alquiló un cuarto cerca de nosotros. Los domingos cenaba conmigo y con mis abuelos. A veces hablábamos de fútbol. A veces del taller. De mi madre y Sofía no hablábamos. Ya no hacía falta. Un año después, el BMW estaba impecable. Lo usaba para ir al trabajo, para visitar a mis abuelos, para salir con una chica que conocí en el taller. Se llamaba Andrea, era ingeniera mecánica, y lo primero que me dijo fue, ¿ese BMW es tuyo? ¡Qué bonito! Sonreí. Sí. Me lo regaló mi abuelo. Y por primera vez, no hubo que explicar nada. Sofía me escribió desde la cárcel. Cartas, mensajes a través de mi padre, solicitudes de visita. Decía que había cambiado, que la terapia le abrió los ojos, que quería pedirme perdón en persona. Mi padre me dio la carta una noche. Hijo, tú decides. Yo ya no me meto. La leí en silencio. Era una carta bien escrita, llena de frases bonitas sobre la familia y el arrepentimiento. Pero entre líneas, lo que pedía era dinero para su abogado y una cuenta de ahorros para reiniciar su vida. La rompí. No por odio. Por instinto. Porque ya sabía reconocer la manipulación. Bloqueé su número. Le pedí a mi padre que no me trajera más mensajes. Él asintió. Entendido. Esta vez, la decisión es tuya. Y la respeto. La última imagen que tengo de mi madre es de un martes por la tarde. Yo salía del taller, con el overol manchado de grasa y las llaves del BMW en la mano. Ella estaba parada en la esquina, con un abrigo viejo y el pelo sucio. Me vio. Dio un paso hacia mí. Luego vio el coche, brillante, estacionado en la puerta. Se detuvo. No dije nada. Ella tampoco. Solo se quedó mirando el auto, como si viera en él todo lo que perdió. Luego se dio la vuelta y se alejó. No me buscó más. No llamó más. Desapareció de mi vida sin despedirse. Y yo no sentí nada. Ni tristeza, ni odio, ni alivio. Solo una calma extraña, como la que deja una tormenta que por fin se aleja. Hoy, sentado en el sofá de mis abuelos, con una taza de café con leche y un platito de galletas, entiendo lo que el abuelo me dijo aquella noche: la vida no es de colores, pero tampoco es un castigo. Es un camino. Y tú, por fin, estás en el tuyo. El BMW duerme afuera, bajo la luna. Mi padre ronca en la habitación de huéspedes. Mi abuela teje en su mecedora. El abuelo me mira y sonríe. ¿Te acuerdas de lo que pasó en esa cena de Navidad? Asiento. Claro que me acuerdo. Él da un sorbo a su café. Pues de eso se trata. De recordar. Para no repetirlo. Para no olvidar quién eres. Me quedo en silencio.
Afuera, el viento mueve las hojas. Por primera vez en años, no tengo miedo. Porque la verdad, aunque tarde, siempre llega. Y mi familia, la que elegí, está aquí. No es perfecta. Pero es mía. Y eso, al final, es todo lo que importa.